Hola, buenas tardes, muchachos. Los veo después de mucho tiempo. Espero que podamos aprovechar esta sesión al máximo. Vamos a recapitular un poquito sobre el caso de Atala Rifo, después de que ustedes tuvieron oportunidad de leer la sentencia, cuáles fueron las consideraciones que tomó la corte, cuáles fueron las resoluciones al final que dio y cómo fue que se iba a reparar el daño, en este caso la violación de los derechos humanos a Atala y a las niñas por el Estado de Chile. Entonces, vamos a recapitular sobre el caso de Atala Rifo y niñas versus Chile, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero recapitular? Los aspectos importantes que creo que pudieron ustedes haber rescatado de la sentencia, dado que ya los hemos comentado en clase y ya pueden tener un poquito más de comprensión al respecto. El primero sería la violación del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Básicamente es el texto similar a todos los artículos primeros de cualquier legislación, ¿verdad? El respeto a los derechos humanos por el hecho de ser persona y la no discriminación por ninguna de las condiciones sociales dentro de las cuales está incluida la preferencia u orientación sexual. ¿Qué pasa? Que en este caso se da precisamente la violación a este artículo por un Estado, por los órganos jurisdiccionales de un Estado que está sujeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso la Corte decidió sobre este caso y que efectivamente sí se violentó este artículo por parte del Estado de Chile. Veamos el segundo punto, que es la diferencia de trato basada en la orientación sexual. Diferencia de trato. Para que se acredite esta diferencia de trato, menciona la Corte Interamericana en su jurisprudencia y legislación que no es necesario que se tenga que dar en un 100%, es decir, que todos los argumentos que hizo el Estado de Chile en su momento fueron basados en esta distinción de trato, en el hecho de que en cierto grado o en cierto porcentaje esa discriminación haya estado incluida en estos argumentos, basta y sobra para que sea condenado este Estado por violar o por tratar diferente a una persona de cierta condición social respecto de otra. El tercer punto sería el interés superior del niño, que hemos visto básicamente en todas las legislaciones, que es algo que, bueno, es superior, el mismo nombre del principio lo dice, pero aquí en este caso en específico, la Corte cuando hace la ponderación de estos dos derechos humanos violados, considera que el interés superior del niño no debe ponerse por encima de este, ya que no se configura ningún beneficio para las menores en este caso el vivir con el padre como la madre. Entonces esta no es una condicionante para decidir quién se queda con la custodia o como la llaman la tuición en Chile de estas menores. Es decir, no se puede argumentar el interés superior del niño en este caso en específico, dado que no se acredita que éste se vea menoscabado en el caso en específico. Es decir, no se demostró una afectación a las niñas, por lo cual no se puede alegar que estén con el padre es mejor que estén con la madre. Ese fue lo que al final de cuentas argumentó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue quien decidió como última instancia sobre este caso. Y finalmente el derecho a una familia normal o tradicional que alega el padre de las niñas. Cuando este caso se llevó ante los tribunales en Chile, el padre alegó que las niñas tenían un derecho, y apelando al interés superior del niño, a una familia tradicional, a una familia normal. Y la Corte precisamente en su resolución utiliza este argumento, que como se le privilegia a las familias normales o tradicionales, era mejor para las niñas que vivieran o se desarrollaran en un ambiente así. ¿Qué pasa entonces? Bueno, esta condición completamente retrógrada y estereotipada de las autoridades es lo que ocasiona que ellos mismos patinen en sus resoluciones, y fíjense, es el mayor tribunal de Chile, patinen estas resoluciones utilizando ese tipo de lenguaje incluso en una sentencia de ese carácter. Por eso, aún así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que sí se violaron
por condiciones de discriminación, de estereotipos, los derechos humanos, tanto de Atala como de las niñas. Ese es el panorama general del caso. Pero ahora, ¿qué impacto tienen estas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la legislación de los estados interamericanos? Es decir, en todos los estados que suscribieron parte de este Tratado de la Convención de Derechos Humanos de los estados americanos. ¿Qué impacto tiene la legislación? ¿Eso es algo que dijo la Corte y ya va a quedar ahí archivado o efectivamente tiene algún impacto en nuestra legislación actual de nuestro país, México? Que si se fijan, habíamos visto aquí que es en contra de Chile, pero aún así México está sujeto a la jurisdicción de la Corte. Suscribió tratados para atender las recomendaciones que éstas hicieran. ¿De verdad tendrá implicaciones en nuestra legislación o no? Vamos a ver un poquito de qué implicaciones podría tener. ¿Sale? Vemos aquí dos implicaciones principales en cuanto a la legislación de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera sería la ejecución propiamente de esta sentencia, es decir, que se cumplan los puntos resolutivos. Que si se dijo que el Estado de Chile debía hacer A, Chile haga A. Que si se dijo que se le debería de restituir con terapia psicológica, con dinero, veamos dólares, que se haga y que se cumpla esa resolución. Y después obtenemos jurisprudencia, que a final de cuentas es la modificación en la legislación que puede derivarse de este tipo de resoluciones. Vamos a ver un pequeño paréntesis sobre qué es jurisprudencia en México. Son decisiones judiciales, ¿verdad? Por tribunales de alto nivel que precisamente tratan de algo relevante en el caso. Decisiones judiciales, o sea, sentencias emitidas por los jueces. ¿Cómo se forman en nuestro país? Hay dos formas, por reiteración y por contradicción. Reiteración, que sean 5 en el mismo sentido, que el juez perenganito, el magistrado perenganito del tribunal colegiado de circuito dijo esto, y luego otro también dijo lo mismo, y 5 dijeron lo mismo. Entonces es una decisión reiterada, se convierte en jurisprudencia. Por contradicción, en cambio, la primera sala de la Suprema Corte dijo que A y la tercera sala dijo que B. Hay una contradicción, entonces el Pleno de la Corte tiene que decidir cuál de los dos tiene la razón y emitir un criterio, o uno que haga la mediación entre los dos. No voy a adentrarme dentro de la jurisprudencia en México porque no es el tema que vamos a tratar ahorita, pero quiero que sepan que así es como se forma en nuestro país. Nosotros ahorita estamos hablando del ámbito internacional, específicamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a irnos entonces a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿de acuerdo? La Corte emite sentencias como la que ustedes ya leyeron en el caso de Atala. Pero también emite otro tipo de sentencias a solicitudes que se llaman opiniones consultivas. Una opinión consultiva es, vamos a decir, se considera que estos ministros de esta corte tienen un conocimiento, muy amplio del derecho, por eso están en ese puesto, ¿verdad? Tienen amplio criterio jurídico, tienen mucho conocimiento, tienen muchas herramientas de las que se pueden hacer llegar y varias cabezas piensan mejor que una. Entonces, hay distintos aspectos que los estados consideran que no pueden decidir por sí mismos o que quieren una segunda opinión. Entonces, solicitan una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O bien, hay un caso contencioso, como el que vimos nosotros ahorita. Contencioso tanto así que hasta le ponemos versus o contra, ¿verdad? Una parte contra la otra porque una cometió cierta violación de especialmente derechos humanos y la otra fue la víctima de esta violación. Caso contencioso entonces u opinión consultiva. De ambas emiten un documento que llama sentencia. La sentencia, ya sea de opinión consultiva o de un caso contencioso, ambas, no importa que no sean reiteradas o que no se contradigan, ambas constituyen lo que ustedes ya saben, jurisprudencia. Es decir, en México ya vimos que se forma de dos maneras.
Aquí también se forma de dos maneras, con la emisión de sentencias, pero no se tienen que cumplir los requisitos que habíamos mencionado en nuestro país. De esa manera, así, simplemente emite una sentencia, ¡pum! Ya tienes jurisprudencia al respecto de ese tema que se haya tratado en ese caso en específico. Estas jurisprudencias tienen una característica, vinculación, son vinculantes, es decir, que crean un vínculo de cierta obligatoriedad, vamos a decirlo así, entre lo que dice y quienes reciben lo que dice esa sentencia. Es vinculante, es decir, que te liga esta jurisprudencia a cumplir lo que ella dice o en lo que ella se emite. Hablemos de esta vinculación porque no siempre tiene los mismos efectos y eso es lo que vamos a ver ahorita de manera más o menos general, ¿ok? Tenemos dos columnas aquí. En esta primera columna dice partes que intervienen en un procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si tú eres parte de uno de estos procedimientos, si tú eres Atala, si tú eres la niña R, si tú eres el Estado de Chile, por supuesto que sí va a ser vinculante esta sentencia, es decir, tienes que apegarte a lo que ella dice y cumplir la resolución de la Corte Interamericana en este caso. Sí es vinculante en este caso. Vámonos a otro caso. Partes que no intervinieron. Por ejemplo, tú y yo. Yo no soy ni Atala, ni la niña M, ni la niña V, ni la niña R, no soy el Estado de Chile, no lo represento, no formo parte de él, no soy parte interviniente, pero vivo en México. ¿Y qué crees? Que México es un estado que se sujetó a este tribunal en específico. O sea, México forma parte de este grupo de países, de estados, especialmente del continente americano, en esta corte, que decidieron atender a las recomendaciones de esta. Yo no formé parte del juicio Atala y Niñas versus Chile, pero sí vivo en un estado interamericano que suscribió ese tratado. Entonces, ¿me vinculará esa sentencia, sí o no? ¿Tendré que atender a lo que dice o me lo paso por donde se me ocurra? Vamos a ver eso de manera más clara. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Déjenme recupero esta hojita. La opinión consultiva, que lo puse como OC, opinión consultiva y caso contencioso. Que la opinión consultiva era una forma voluntaria, una opinión de corte, a ver tú cómo decidirías esto, y un caso contencioso que es precisamente un juicio entre dos partes. Si estamos hablando de una sentencia, de una jurisprudencia derivada de una sentencia de opinión consultiva, entonces no es vinculante. No es vinculante. Es decir, no es obligatoria. No tienes que atender a las recomendaciones que ésta dice. Si es derivada de un caso contencioso, como en este caso de Atala versus Chile, es un caso contencioso. No está incluido México, pero es una jurisprudencia derivada de una sentencia de un caso contencioso. Aunque no sea yo el Estado de Chile, sí es vinculante para mí. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la Suprema Corte de Justicia, dentro de sus propias jurisprudencias o tesis aisladas, dice que cuando una sentencia se emita por un tribunal internacional, específicamente habla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí es vinculante. Es decir, si en el caso de Atala versus Chile la Corte dijo que se deben respetar ciertos derechos, que no se deben de violentar de cierta manera, entonces México no lo debe hacer. Debe de atender a esas recomendaciones. Sí, esa jurisprudencia está derivada de una sentencia de opinión consultiva, no es obligatorio, más hay una jurisprudencia de nuestra Suprema Corte que dice que se debe de tomar como orientadora para nuestros juzgadores, es decir, como material de consulta de que si ese alto tribunal tomó esa decisión con esas personas, con esos ministros tan competentes, con esa calidad de estudio que tienen en cada caso, entonces es porque
deben de ir en la dirección correcta. Un juez mexicano no está obligado a atender a esas recomendaciones si son de una sentencia de opinión consultiva, donde que derivó en jurisprudencia. No está obligado, pero sí tiene la obligación, vaya la redundancia, de tomar en cuenta esa decisión para decidir a su vez en su caso. No es obligatorio, así como de si no lo cumples, entonces vas a tener un castigo, pero sí debe ser tomado en cuenta para tomar sus decisiones. Entonces, no cambia propiamente, volvemos a lo mismo, qué impacto tiene, ¿verdad? No es que se emitan nuevas leyes o, ¡pum!, el Código Civil queda derogado en México, el Código Federal y los códigos de los estados, no. Pero da la pauta para que estas nuevas formas de legislación, la jurisprudencia, modifiquen el comportamiento o el criterio que los jueces han llevado de manera reiterativa y a lo largo del tiempo. Esa es la forma en la que se puede aperturar a una nueva etapa en la legislación en nuestro país. Entonces, ¿son vinculantes de cierta manera? Todas. De cierta manera digo porque no es obligatoria, pero sí debe ser tomada en cuenta. ¿Qué espero de esta lección? Es un panorama general del caso de Atala que ya hemos revisado mucho en clase. Es un panorama general de lo que vamos a estar viendo en la actividad de la siguiente semana respecto de la jurisprudencia en la legislación y su impacto. Lo que quiero es que hagas tú un apunte, tal como si estuviéramos en clases. Yo el sábado en la mañana, mucho más arreglada que ahorita, dándote una clase y tú en tu libreta haciendo tus apuntes que consideres que te van a servir para la siguiente lección sobre el tema. Tienes hasta el lunes de la siguiente semana, hasta las 23:59, para subir esta foto, esta captura de pantalla o este documento donde hayas hecho tus apuntes a la plataforma de Classroom, ¿de acuerdo? Gracias por tu atención y si te quedó alguna duda, me la puedes hacer llegar vía comentario privado de Classroom o si es súper urgente, le puedes decir a Jonathan que me la comunique. Gracias.